el colegio y un honor tener la oportunidad de presentar a jóvenes talentos nacionales con amor a la especialidad, particularmente anestesiólogos que se han superado esa barrera de circunscrita al quirófano. Y me place presentar al doctor Orlando Carrillo como coordinador de nuestra sesión del día de hoy y que lleva a cargo de involucrarlos a ustedes en ese tema tan apasionante que es la vigilancia. El monitoreo, recordarán, y echen un poquito atrás la memoria en lo que es el logotipo de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, que es el faro de vigilancia. El faro de vigilancia en el que el anestesiólogo es el principal representante de la seguridad y de la calidad en la atención al paciente quirúrgico. Gracias a todos, bienvenidos y esperamos seguir contando con su presencia. Dejo con ustedes al doctor Orlando. Bueno, pues se escucha, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy tengo el honor de estar con unos compañeros que son anestesiólogos e intensivistas y que pues vamos a poder hablar un poco acerca del monitoreo en los pacientes críticos, ¿sí? Antes que nada, pues dar gracias al colegio que siempre está dándonos oportunidad para dar charlas o algunos comentarios, perlas que nos sirven a todos. Obviamente al Comité de Educación, al doctor Carrillo Espera, a la doctora Lesliana, al doctor Vázquez, ¿sí? Y pues a mis compañeros, tanto al doctor Jesús como a la doctora Marlet, que aquí vamos a estar un rato con ustedes para ver ciertos puntos de interés. Y bueno, comenzando con hablar de pacientes críticos, a veces la gente piensa que los que ven pacientes críticos de manera aguda o los que son los amos y señores de los pacientes críticos tienen que ser realmente los intensivistas, los médicos del enfermo en estado crítico, pero en realidad no es así, no siempre es así. En realidad podríamos decir que los que primero hacen un abordaje, primero hacen un diagnóstico, una terapéutica que influye en la vida y en el pronóstico del paciente, pues son los urgenciólogos y los anestesiólogos, ¿sí? En realidad así debería ser, primero urgencias o emergencias en algunos lugares, en algunos países, y posteriormente anestesiología si el paciente es quirúrgico, porque acá podemos ver a un paciente que le están dando sustitución renal, hepática, que tiene aminas, pero los que están ahí, las mentes que están ahí detrás del paciente tienen la oportunidad de pensar qué hacer en cierto tiempo. Muchas veces nosotros como anestesiólogos tenemos cero oportunidad, tenemos en 5 minutos que vigilar al paciente, conectar al paciente, darle sustitución respiratoria, sustitución hemodinámica y pues vigilarlo, ¿no? Monitorizarlo. Entonces, desde que el paciente hay urgencias, pues tiene la probabilidad de no salir de ahí, ¿no? Del quirófano. Y nosotros, pues muchas veces estamos de este lado, con lo mínimo de requerimientos en algunos hospitales y vemos que el cirujano nos llega a decir, pues no está tan mal el paciente, pues vemos que suceden cuestiones catastróficas, pero bueno, ahí estamos junto al paciente y ok, le estamos dando una buena vigilancia, un buen monitoreo, una adecuada terapéutica, pero ¿qué tanto le duele? ¿Qué tanto es lo que le está pasando al paciente cuando lo tenemos en un coma inducido por fármacos? Obviamente muchas veces al mismo paciente no hay tiempo de explicarle qué le vamos a hacer, él cree que pues con la anestesia se va a morir o probablemente se muera, pero en realidad no sabe qué es la anestesia como nosotros lo sabemos, y todo gira alrededor de este órgano, que es el órgano principal, lo cual nos diferencia entre los animales y nosotros, que es el cerebro. Así que el objetivo de esta plática son estos que vemos aquí: definir las características de los pacientes críticos, conocer la fisiopatología del dolor y la respuesta nociceptiva, saber cómo se monitoriza la analgesia y la sedación en pacientes críticamente enfermos y un adecuado tratamiento y lo nuevo que hay de tratamiento para el dolor y sedación en este tipo de pacientes. Y pues para comenzar hay que definir realmente qué es un paciente
crítico, ¿sí? Cuando nosotros nos presentan un paciente urgente, luego nos están diciendo, es que es una urgencia, tiene que pasar ahorita. Bueno, pues la AMA, ¿sí? La Asociación de Medicina Americana, comenta que este tipo de situaciones en la cual un paciente está en urgencia es aquella en la cual tiene un riesgo, ¿sí? Un riesgo de complicaciones, pero no inminente de muerte, y tenemos hasta 6 horas para darle asistencia médica. No es inmediato. A veces quieren pasar de manera inmediata y solamente residentes. A veces no hay médicos de base y los residentes pues son residentes que no tienen mucha experiencia. Entonces ahí nosotros pues podemos ver cuáles son las características adecuadas para poder pasarlo. La OMS sí nos llega a hablar un poquito más acerca de que es un paciente urgente, pero sin comentarnos acerca de un tiempo en específico. Ahora, la diferencia de un paciente emergente es que en el paciente emergente está dentro de la situación de urgencia en el cual sí, si no se le da un tratamiento inmediato, el paciente puede morir. ¿Cuáles son los que conocemos? Estados de choque. Los estados de choque, por ejemplo, choque obstructivo, en donde el paciente ya tiene un neumotórax a tensión, un paciente que llegara a tener un problema de vía aérea, obstrucción de vía aérea, si no pasa el paciente rápidamente, pues se muere, ¿no? Entonces, esa es la diferencia fundamental. Y la diferencia entre un enfermo grave y un paciente o un enfermo crítico es esta. Un enfermo grave es cualquiera que tiene o que se compromete la vida con algún tipo de enfermedad, pero el crítico es aquel que además ya tiene fallas orgánicas múltiples. Y ustedes nos podrán decir si no vemos enfermos en estado crítico todo el tiempo. Aquellos que ya disminuyó la uresis, ya hay que utilizar aminas, ya que está aumentando el lactato, ya no pueden ventilar o está aumentando la presión pico en el ventilador mecánico con circuito cerrado o semicerrado. Ahí ya tenemos fallas orgánicas que van haciéndose cada vez más complejas. Y bueno, ya sabemos que es un paciente crítico, un paciente emergente, un paciente urgente, y lo que nosotros logramos o generalmente metemos al quirófano son pacientes de tipo crítico, ¿sí? Pacientes emergentes. Pero ¿cómo evolucionó las características o las definiciones del dolor? Esta es la más común que nosotros conocemos de la OMS, ¿no? Una experiencia sensorial, emocional desagradable asociada a una lesión presente o potencial, o descrita en términos de dicho daño. El problema de este tipo de definiciones es que al hablar de descrita en términos de dicho daño, le damos un dejo o una subjetividad a la definición. Y eso a veces no nos sirve de mucho, porque si el paciente dice que le duele, pues le duele, ¿no? Y cómo tratarlo, ¿no? ¿Y qué tal si el paciente pues tiene alguna patología que lo lleve a pensar que todo lo que le sucede es dolor para él, una experiencia desagradable? Pues ahí es cuando comienzan los problemas. Intentan de repente aumentar esta definición. Esta me gusta, ¿sí? Porque aquí habla de que si se deja que pase tiempo y no se le da el tratamiento adecuado, se convierte en una enfermedad. Y esto los algólogos lo saben muy bien, ¿sí? El dolor que no es bien tratado se convierte en enfermedad. Y esa es una definición que se le ha dado auge en los últimos, básicamente, días, lleva menos de 2 años, en la cual ya se intenta retirar la parte subjetiva de la definición, en donde nos habla de una experiencia angustiante con una lesión real o potencial tisular, pero que tiene estos componentes. Lo interesante de usar este tipo de definiciones es que si se fijan, cuando nosotros metemos un paciente en anestesia general balanceada, anestesia general o anestesia total intravenosa, o básicamente lo metemos un coma inducido por fármacos, el paciente no puede tener una experiencia y entonces básicamente no tiene dolor, o es lo que nosotros pensaríamos. Y esa es la base de todo lo que utilizan algunos médicos dentro de este llamado medicina libre de opioides, ¿no? Que en realidad la medicina libre de opioides lo que intentan hacer es regular la respuesta nociceptiva sin utilizar los opioides que nos pueden llevar a complicaciones posteriores de tipo náusea y vómito o de tipo hiperalgesia, etcétera. Pero realmente los pacientes bajo anestesia general no perciben dolor. ¿O qué es lo que sucede? Lo que pasa, pues, obviamente, es que nosotros desde el principio lo que hacemos es inactivar la respuesta simpática, bueno, la respuesta simpática y activar la parasimpática. ¿Para qué? Pues para evitar
que el paciente pueda tener un descontrol en este sistema. Y esto nos sirve, pues, por supuesto, porque nosotros, imagínense que se haga una laringoscopía en un paciente que tiene problemas del corazón, ¿sí? Aunque ya lo tengamos en esta desconexión, pero va a tener una respuesta simpática que nos puede dar hipertensión y taquicardia, y ahí nos puede caer en un infarto el paciente. Entonces, obviamente, por ética no se debe hacer, aunque el paciente no lo recuerde, porque ustedes bien podrán decir, y creo que lo han vivido en algún momento, ¿no? El paciente, ¿qué paciente tiene más dolor? Aquel que llega para una amputación y nosotros lo dormimos, le damos coma inducido por fármacos, sin haberle retirado el dolor antes y despierta. Ese tipo de pacientes, aunque le hayamos dado la mejor anestesia en cuanto a analgesia durante la cirugía, les aseguro que va a tener dolor posoperatorio y les aseguro que va a tener no solamente dolor en muñón, sino probablemente dolor en miembro fantasma. Ahí lo importante es retirar el dolor antes de la anestesia y se sabe muy bien. Es más, si le retiran el dolor antes de anestesia, durante la anestesia hace picos y valles porque no le estemos perfundiendo medicamentos, seguramente eso no le va a influir tanto. Si ven lo que son los factores de riesgo, nunca hablan del tipo de opioide en una anestesia, si le das o no durante la anestesia anestesia regional o no. Lo que te dicen es que si utilizas anestesia regional y la utilizas bien y cuando sale el paciente y le tienes una buena modulación en cuanto a esta respuesta nociceptiva, ya no tiene dolor. Pero lo que pasa durante la anestesia, pues básicamente el paciente no lo va a recordar y no va a tener esta experiencia. Antes sí y después sí. Pero realmente todo lo que estamos viendo acá de las respuestas es lo único, ¿sí? Podemos ver aquí no se ve muy claro, pero podemos revisar este tipo de significados, ¿sí? De definiciones, y podemos llegar a la conclusión de que lo que nosotros hacemos es una antinocicepción más que una analgesia, porque no hay una ausencia del dolor, a menos de que lo metamos en anestesia, ¿no? Y acá lo podemos ver de una manera más clara. ¿Cuáles son los componentes dentro del sistema nervioso central? Los corticales y subcorticales. Los corticales es lo que vamos a evitar que suceda, ¿sí? El paciente va a estar con inconsciencia y amnesia. Y los subcorticales que en realidad algunos podemos evitarlos y algunos no. La antinocicepción es subcortical, entonces no podemos evitar que el paciente lo tenga, que tenga una respuesta nociceptiva, pero que no se acuerde y que no tenga una experiencia desagradable, sí, ¿ok? Pero entonces, ¿por qué hay muchos monitores que nos están, entre comillas, monitorizando el dolor? Realmente lo que monitorizan es la respuesta simpática. Todo lo que hacen este tipo de monitores es utilizar algoritmos o fórmulas matemáticas para saber qué tanto responde de manera simpática el corazón, las pupilas, la amplitud entre la frecuencia cardíaca, etcétera, ¿no? O sea, hace la distinción entre algo basal y algo que está sucediendo durante el tiempo. Pero obviamente si el paciente desde el principio ya tiene patologías como sepsis, en el cual se mantiene con frecuencia cardíaca alta, o tiene hipertensión o hipotensión, necesita minas, o el paciente utilizaba algún tipo de droga que haga que la pupila pues ya esté midiátrica, es difícil poder valorar pues la respuesta a esto. Todo ello, que en un rato mi compañero les explicará de una mejor manera, habla de esta respuesta simpática al dolor independiendo de los índices o independiendo de la monitorización que le demos. Pero, ok, todo se escucha muy bonito. Entonces, aquí podríamos nosotros decir, el paciente entonces no tiene dolor durante la anestesia. Hagamos lo que hagamos, no tiene dolor, sino es una respuesta a un estímulo nociceptivo, nada más. Pero sí se ha buscado en estudios importantes saber por espectroscopía si llega a nivel central, del nivel central hasta la percepción, o sea, hacia lo que es la corteza cerebral, este estímulo. Y aquí sí se ha visto, lamentablemente, que independientemente que el paciente esté en un coma inducido por fármacos y no tenga una respuesta emocional, sí existen zonas tanto a nivel somatosensorial como frontal, que están activadas durante la cirugía. Entonces, esta zona, si no hacemos nada, sí nos puede llevar a que estos canales, que vamos a ver en un momento más también, nos provoquen complicaciones para modular el dolor, ¿sí? Así es que con este tipo de ensayos, con este tipo de investigación, sí podemos llegar a la conclusión de que independientemente que el paciente no lo recuerde, el paciente sí va a tener una activación a nivel central, ¿sí?
De esto vamos a hablar un poquito más. Mi compañero Jesús ahora les va a explicar un poquito más acerca de lo que es la neuromodulación en un proceso nociceptivo. Antes que nada, buenas tardes. Agradezco la invitación por parte del colegio. Y bueno, vamos a hablar de dos aspectos bastante interesantes. Uno es la interconexión nerviosa en el paciente en estado crítico y posteriormente vamos a abarcar un poco sobre monitorización en base a escalas y monitorización no invasiva. Empezando con el primer punto, antes pues aclarando que no tengo ningún conflicto de interés para iniciar esta charla. Y bueno, para comenzar, vamos a hablar de la interconexión nerviosa respecto a un proceso nociceptivo en un paciente en estado crítico, un paciente bajo anestesia general, que muchas veces lo vemos en sala de recuperación, en el mismo quirófano, y una vez que pasa a sala de terapia intensiva. Este es algo bastante complejo, bastante interesante, y va a depender principalmente de 4 factores, ¿no? Que tantos opioides endógenos tengamos en nuestro sistema nervioso central, qué tanta densidad de receptores tenemos, qué tantos agonistas y qué tantos antagonistas de opioides tengamos. Recordemos que los opioides pues, son la piedra angular de manejo de analgesia en el paciente crítico. Y bueno, recordando un poco, en cuanto a fisiología de dolor, pues en este diagrama, pues todo comienza pues, desde la periferia del sistema musculoesquelético, receptores A, delta y fibra C, que viajan hacia los corones posteriores, fibras hacia las láminas de Rexet, ya perfectamente conocidas. Y bueno, aquí empieza lo interesante, ¿no? Viajan hacia los corones posteriores y viajan hacia la sustancia gris. ¿De qué manera viajan? Bueno, van a viajar por mera cotransporte, mero despoderización del estímulo nociceptivo, llegando finalmente a lo que es el mesencéfalo, tálamo, hipotálamo, y aquí ahí ocurre un fenómeno bastante interesante. Para que el dolor, se dice que para que el dolor sea consciente, pues tiene que llegar hacia la corteza prefrontal. Sin embargo, ¿qué ocurre en el dolor crónico, en el paciente crítico? Pues esta vía que normalmente se va a establecer y que normalmente va a llegar hacia la corteza prefrontal para que sea consciente, pues se va a ir modificando conforme pase el tiempo, sobre todo en las primeras 24 horas del estado crítico, ¿no? Esto es lo que pasa normalmente, pero también están descritas algunas vías que se saltan estas láminas de reacción y llegan directamente al sistema reticular ascendente. Recordemos que el sistema reticular ascendente pues, es el principal mecanismo de activación del tono simpático y esto está directamente relacionado con el diencéfalo. Esto se le conoce como crisis disencefálicas y es lo que nos va a dar el cuadro clínico de taquicardia, de hipertensión, las sincronías con la ventilación mecánica y alteraciones neurológicas. Y bueno, ¿qué pasa en el paciente crítico? Bueno, este es un esquema bastante interesante. Una vez que llega el estímulo nociceptivo al sistema nervioso central, principalmente tálamo y hipotálamo, pues empiezan a haber interconexiones, primero hacia la corteza prefrontal, para hacerlo consciente, pero también está estrechamente relacionado con el sistema límbico, amígdala, ínsula, y esto ocurre en las primeras horas, cuando tenemos un paciente crítico. ¿Qué pasa posterior a este tiempo? Bueno, se empiezan a sintetizar vías aberrantes, que son las flechas en rojo, que van hacia la zona somatosensorial primaria y secundaria en el lóbulo parietal. ¿Sí? Y esto va a estar directamente relacionado también con la sustancia gris periacueductal. Y a su vez está relacionada con el sistema reticular ascendente, lo que nos da los cuadros clínicos de un paciente de aumento del tono simpático de dolor. Si lo vemos por código de colores, tenemos el estímulo nociceptivo primario, tálamo, hipotálamo, estímulo de la zona prefrontal para ser consciente del dolor, íntima relación con el sistema límbico y las vías aberrantes en la zona somatosensorial parietal, primaria y secundaria. Esto sucede después en las primeras 24 horas. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno,
que de alguna manera el cerebro pues tiene que empezar a modular este estímulo nociceptivo. Y bueno, ¿cuál van a ser nuestros objetivos? Nosotros conocemos bien esta activación, este estímulo, esta modulación que se da a nivel sistema nervioso central, pero podemos actuar en cuanto a la modificación del dolor. Es decir, en cuanto nosotros más rápidamente modifiquemos esta cascada de interacción a nivel del sistema nervioso central y interrumpamos la síntesis de estas vías aberrantes, sobre todo a zona somatosensorial y a zona gris periaqueductal, pues entonces más pronto vamos a limitar esas zonas aberrantes y menos complicaciones y menos memoria de dolor vamos a tener con nuestro paciente. Dicho de otra manera, este es un esquema sistema nervioso central esquematizado en un diagrama de un sistema de flujo, y este es el núcleo ventrolateral, núcleos de la base, mesencéfalo. Núcleo ventrolateral que está indirectamente relacionado con núcleos de la base, que van a ser ricos en receptores dopaminérgicos, dopa 1, dopa 2 principalmente. ¿Qué pasa cuando llega el estímulo nociceptivo? Se van a estimular zona prefrontal, hipotálamo y amígdala. Cuando esto pasa, llega finalmente el estímulo al tálamo hipotálamo, y el tálamo hipotálamo pues trata de controlar toda esta respuesta de flujo secundaria a dolor. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a bloquear los receptores dopaminérgicos, ¿no? Quitando esa sensación de bienestar, y por eso el paciente tiene la sensación de malestar, de dolor, de falta de confort. ¿Tenemos mecanismos compensadores? Sí. El principal mecanismo es el primero que se echa a andar es el sistema GABA. Sin embargo, es tanta la respuesta nociceptiva en el paciente crítico que finalmente este sistema GABA va a terminar por claudicar. Es aquí donde empiezan a valorarse o tomar importancia otro tipo de receptores también destinados a modulación de dolor, como son los receptores kappa. ¿No? Cuando el sistema GABA claudica, entonces el sistema kappa toma relevancia y empiezan a ver más, a exteriorizarse los receptores kappa para tratar de modular y de compensar toda esta respuesta. Entonces, pues la pregunta es, a pesar de que el paciente está dormido, el paciente teóricamente está con infusión de opioides o rescates de opioides, y aparentemente tengamos una adecuada analgesia, una adecuada pseudoanalgesia, la pregunta es, ¿el paciente deja en algún momento de percibir dolor? Pues la realidad es que no. La realidad es que estas vías aberrantes se están sintetizando todo el tiempo, pero entre más modulemos, entre más controlemos este dolor, pues menos síntesis de estas vías vamos a tener. Y mucha importancia va a tener el hecho de una sobreestimulación, sobre todo a nivel mesencefálico, amígdala, hipocampo principalmente. Y bueno, tomar la relevancia del sistema de receptores kappa. Y bueno, para terminar de entender esto, tenemos que entender un fenómeno de neuroplasticidad. Cuando nosotros tenemos un paciente en estado crítico, sea cual sea la razón, tenemos un paciente bajo estrés constante. Entonces se empiezan a liberar sustancias y citocinas proinflamatorias, interleucina 1, 6, 8, principalmente, así como factor de necrosis tumoral. Alfa principalmente, que es el primero que se va a liberar. Con todo esto, se empiezan a liberar diversos mecanismos de proinflamación, cuya finalidad va a ser fosforilación de proteínas. Cuando estas proteínas se fosforilan, van a formar un complejo que se llama complejo F4E. Este complejo 4E consta de 3 subunidades, una alfa, una delta y una epsilon, y va a tener una proteína transmembrana, la cual va a ser la encargada de promover la síntesis de ARN ribosomal para que promover o terminar de promover toda esta cascada proinflamatoria, pero además
va a tener la peculiaridad de que los receptores kappa los va a interiorizar. Entonces, este mecanismo compensador, este mecanismo de inmunomodulación, si nosotros no terminamos de cortar toda esta cascada preinflamatoria, pues los mecanismos kappa pues tampoco nos van a ayudar mucho. Es básicamente lo mismo, de manera más explícita. Tenemos el complejo, ya fosforilado, tenemos la proteína, ARN ribosomal. Una vez sintetizado, este va a bloquear los receptores kappa y bueno, va a perpetuar de alguna manera la fosforilación de más proteínas y más cascada inflamatoria. Es básicamente un diagrama parecido. Viene el estímulo doloroso periférico, viene a través de las láminas de Rexed, hasta posteriores, se activa el sistema GABA compensador que termina por claudicar y finalmente empieza la sobreestimulación constante del sistema nervioso central. ¿Qué pasa si no inmunomodulamos el dolor? Bueno, pasa esto, una sobreestimulación constante, calcio como segundo mensajero, proteínas quinasas, cromolina, que están constantemente haciendo trabajar a los receptores y que terminan finalmente por fatigarlos. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando hacemos inmunomodulación? Que los receptores se interioricen y que evitar que el sistema nervioso central esté constantemente sobreestimulado. Estos mecanismos son algo complejos de dilucidar, pero probablemente sean la piedra angular en futuros tratamientos, sobre todo para dolor de tipo central, dolor talámico, que es el dolor más complejo de tratar. Más que manifestaciones clínicas de sensibilización o de este tipo de alteraciones a nivel del sistema nervioso central, más bien están descritos ciertas patologías que nos condicionan o que nos predisponen a este tipo de dolor. Todas las lesiones de craneofaciales son un factor de riesgo de padecer estos fenómenos, enfermedades osteomusculares y bueno, enfermedades de capsulares, articulares y pues básicamente no son los principales. Y bueno, el diagnóstico de sensibilización no es sencillo, siempre hay que correlacionarlo con la clínica del paciente, con la patología o la enfermedad de base, pero siempre es importante tomarlo en cuenta en pacientes en estado crítico. Y bueno, a continuación vamos a hablar sobre monitorización. La doctora Marley va a hablar sobre monitoreo clínico y más adelante vamos a hablar de monitoreo no invasivo. Hola, buenas tardes. Bueno, ya abordamos generalidades del dolor. Yo creo que ahora lo que importante o lo que debemos saber es también cómo medirlo. Voy a hablarles un poco acerca de la monitorización, sobre todo no invasiva, y posteriormente el doctor Jesús del monitoreo invasivo. Entonces, aquí esta imagen remarca un poco de lo de la triada en cuidados críticos. Algo muy importante es el dolor, como lo hemos estado viendo ahorita. Sabemos que el 50% de los pacientes que están hospitalizados tienen dolor y no son tratados adecuadamente, por lo que las guías sí nos recomiendan nosotros medir el dolor cada 8 horas y si no, o de forma más formal cada 4 horas es lo que se aconseja. A veces el delirium, que se presenta hasta en el 60% de los pacientes que están hospitalizados, dificulta un poco medir más el dolor, pero esto no quiere decir que nosotros no midamos el dolor o que no estemos al pendiente de esto, ¿no? Como ya nos comentaban, un paciente que está con una sedación profunda, digamos un RAS de -4, -5, no quiere decir que no perciba el dolor. Entonces, es importante ver si el paciente está con ventilación mecánica o no, si el paciente está despierto, si está dormido, y pues lo importante es valorarlo y ver qué tipo de escala es la que más nos puede ayudar. Y bueno, por un lado, el exceso de sedación puede provocar hipercatabolismo, inmunosupresión, hipercoagulopatía, y una de las cosas importantes es que el paciente se extube de forma inadvertida, y por otro
lado, con una sedación excesiva, sabemos que retrasa la extubación, que incluso prolonga la ventilación mecánica y prolonga los días de estancia hospitalaria. Además, si has visto que el dolor no tratado, como lo vamos a ver un poco más adelante, incrementa el riesgo de estrés postraumático, ansiedad y depresión. Y bueno, antes se tomaba mucho en cuenta los signos vitales, como la presión, la frecuencia cardíaca, la saturación, y lo que nos dicen las guías es de que sí está bien tomarlos en cuenta, pero sabemos que por múltiples causas un paciente en cuidados críticos se puede hipertensar, puede bajar la saturación, y no solo porque tenga dolor. Entonces, está bien que los tomemos en cuenta, pero aparte también guiarnos por una de las escalas del dolor, ya sea del comportamiento o las escalas observacionales, que son las que más frecuentemente se han utilizado y las que tienen mejor correlación con el dolor, el grado del dolor que tiene el paciente. Siempre el objetivo es mantener una adecuada analgesia, y después la sedación. Y bueno, aquí no hablamos de pacientes en los que sí se tenga que tener una sedación profunda, como un paciente con hipertensión intracraneal, un SIRA grave o el paciente con un estado epiléptico refractario a cualquier tratamiento. Pero todos los pacientes, como la gran mayoría de los pacientes que están en cuidados críticos, sí se puede tener, digamos, una sedación ligera con un RASS de -2 a 0 y con otras escalas que ahorita vamos a ver. Y bueno, siempre las guías recomiendan de que el estándar de oro pues sería el informe o el autoinforme del paciente, ¿no? Preguntarle directamente y que él nos pueda decir cuál es el nivel del dolor, dónde lo percibe y la intensidad de este, ¿no? La gran mayoría, o las que tienen mejor sensibilidad, especificidad, y con los que los pacientes se sienten más familiarizados, es con la escala de calificación numérica. En este estudio, es un estudio comparativo de 5 escalas, donde se le preguntó al paciente, los que estaban intubados pero estaban despiertos, cuál era la mejor escala con la que ellos se familiarizaban, con la que mejor identificaban el dolor, y fue esta la escala numérica, la escala de calificación numérica que va de 0 a 10. Este es otro estudio comparativo donde de igual forma el 81% de las personas entrevistadas comentó que la calificación verbal fue la que más identificaba su dolor y con la que más ellos sentían confianza. Y bueno, en cuanto a paciente que está sedado y que no podemos nosotros preguntarle directamente el tipo de dolor que siente, existen las escalas de comportamiento que son hechas para pacientes que no nos pueden autoinformar, ¿no? Porque están intubados, porque están con una sedación profunda, y son unas escalas en las que no solo el médico puede participar, también se incluye a familiares, se incluye incluso enfermería, por supuesto. Y bueno, las más utilizadas es la escala del comportamiento, la verbal y la no verbal, en pacientes intubados y no intubados, y la escala observacional, y ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Bueno, esto es en general todas las escalas, están descritas en esta imagen, en el tipo de población, en el tipo de pacientes en los que más se utilizan. Aquí llama la atención la escala de comportamientos, la que más se utiliza, fue descrita desde el 2006 en pacientes con cirugía cardíaca y donde también se pueden utilizar en pacientes incluso cuando tienen delirium. Algunas de las otras escalas no se alcanzan a percibir muy bien, pero evalúan, o la gran mayoría evalúan la expresión facial. Algunas, como la FLAC, fue descrita inicialmente en niños, posteriormente modificada para que se pueda utilizar en adultos también. Y la escala, por último, la de MOPAT, que esa también se utiliza en pacientes, sobre todo en cuidados paliativos. Y esta es la escala observacional. Y ahí puse en un circulito pacientes que están ventilados.
y los pacientes que podemos medir el grado de dolor conforme a la vocalización. Como les comentaba, la gran mayoría de las escalas o casi todas las escalas toman mucho en cuenta la expresión facial, ya sea desde el lagrimeo, el ceño fruncido, que parpadean, muecas, y bueno, esta nos da un total de 8 puntos y nosotros con 2 puntos o más podemos decir que el paciente tiene dolor. Esta es otra escala donde aquí son 12 puntos, que es el dolor máximo que percibe el paciente, y con 5 puntos arriba que nos dé o que nos arroje la escala, podemos decir que el paciente tiene dolor. Esta es otra de las escalas que también está muy utilizada en cuanto a las escalas de comportamiento, y esta es las que le mencionaba hace un rato, la FLAC, que por sus iniciales pues podemos ver desde la cara, el llanto, la actividad, las piernas, el consuelo. Esta escala, como ya les comentaba, inicialmente fue descrita para niños, sobre todo en el llanto, llora, se queja, o si el llanto fuerte, y posteriormente adaptado un poquito más para que se pueda utilizar también en adultos. Esta escala tiene 3 rubros o 3 categorías donde sí nosotros podemos observar el comportamiento, y otras 2 más donde podemos ver respuesta fisiológica o signos fisiológicos, ¿no? Tanto como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la caída de la saturación. Y pues bueno, otras variables que también podemos observar, como la piel seca e incluso si el paciente está diaforético. Esta es otra escala. Estas son de las también recientemente descritas. El objetivo en este caso es tenerlos menor de 3 puntos, es donde dice que el paciente no tiene dolor y ese es nuestro objetivo. Y básicamente pues es parecida a las otras escalas. Y esta es otra escala, esta es más reciente descrita, la escala de Campbell, que también nos valora el comportamiento. Esta tiene en total 10 puntos y pues también es una escala fácil de utilizar para nuestros pacientes. Este es un estudio comparativo, pues solo me llamó la atención entre la escala del comportamiento, la escala de observación y la escala no verbal del dolor. Todas, o como ya les comentaba, todas tienen mucho en cuenta la expresión facial, que esa es, como ya les decía, nosotros la podemos ver, enfermería y sobre todo también los familiares, que a veces son los que están muy apegados a su familiar. Y bueno, esta es otra escala que ya yo creo que estamos más familiarizados, es la escala del SAS y la escala del RAS, que esta la ocupamos muy frecuentemente en nuestros pacientes posquirúrgicos o después de una anestesia general, incluso anestesiados, donde, como se los puse ahí, lo ideal es tenerlos en una escala de SAS, en un score de 3 a 4 y una escala de RAS de -2 a -0, es donde el paciente esté confortable, que esté despierto y que nos pueda transmitir las sensaciones que él persiste. Lo que sí no se recomienda es tener un RAS de -4, -5 puntos, porque ya hemos visto que incrementa los días de ventilación mecánica, incrementa la mortalidad, incrementa los días de estancia hospitalaria. Y otra de las escalas con las que también estamos muy identificados es la escala de Ramsay, ¿no? Donde tenemos un paciente despierto y un paciente dormido. Bueno, continuando con lo que es monitorización de dolor en pacientes críticos, tenemos diversos dispositivos que podemos utilizar. Antes que nada, pues quiero aclarar que ningún tipo de monitoreo en terapia intensiva, al menos en terapia intensiva y en sala de quirófano, es absoluto, ¿no? Todos tienen sus limitaciones, hay que saberlos interpretar y hay que saber interpretar otras variables que los pudieran modificar sus mediciones. Tenemos la pupilometría. Este es un dispositivo que ya tiene varios años que se ha
venido implementando. Lo que hace la pupilometría a grandes rasgos pues es medir el índice de reactividad pupilar frente a un estímulo doloroso. Es decir, toma una basal del diámetro pupilar, viene el estímulo doloroso y posteriormente ve qué tanta reactividad tuvo. Se han hecho diferentes estudios desde que surgió este dispositivo. Tenemos este de 2012, de los primeros que se empezaron a hacer. Y bueno, cerca de 100 pacientes bajo anestesia general, lo que se hizo fue evaluar escala verbal contra este dispositivo. Cuando tenían los pacientes una escala verbal con un puntaje mayor a 1, pues entonces se le medía el reflejo pupilar, que era cerca del 35%. En ese momento se daba un rescate de analgésicos y posteriormente la reactividad pupilar bajaba hasta un 12%. Esta se consideraba pues una prueba positiva y fue estadísticamente significativo para fines de este estudio. Otro estudio de 2015 básicamente fue la misma metodología, solo que se utilizó la escala de BPS. Cuando los pacientes tienen un BPS mayor a 13, se daba rescate y se medía igual lo que era el diámetro pupilar, solo que para este fin de ese estudio fue un punto de corte de 19%. Y bueno, y así varios estudios se han realizado. Y bueno, el objetivo de ser más objetivos con la monitorización del dolor en pacientes críticos, ya sea en terapia intensiva, en sala de quirófano, en sala de recuperación, pues es evitar precisamente la sobredosificación de analgésicos, ¿no? Evitar menores efectos adversos y bueno, de alguna manera beneficiarla en cuanto a un mejor pronóstico y una salida más breve de los pacientes de la sala de terapia intensiva. Los resultados, los estudios que se han hecho, pues establecen resultados que probablemente pudieran beneficiar a los pacientes para objetivizar estas metas. Y bueno, ¿cómo se hace? Como les comentaba, viene el estímulo doloroso a nivel del recorrido del nervio mediano y se mide la reactividad pupilar. Cuando tenemos un estímulo doloroso, predomina el tono simpático. De allí el principio de esta reactividad. Y bueno, no existe un punto de corte como tal para pacientes en terapia intensiva, para pacientes en estado crítico. Sin embargo, el punto de corte más reconocido es cuando tienes una reactividad pupilar arriba del 13%. Si este es arriba del 13%, probablemente descartando otras variables, tu paciente se pudiera beneficiar de un rescate de analgésicos. Sin embargo, tomar en cuenta que en pacientes críticos el umbral del dolor de alguna manera disminuye por los mecanismos endógenos que ya hablamos. Se han descrito puntos de corte en pacientes en estado crítico hasta del 30%. Entonces, ahí hay una ventana, pero sin duda pues es un parámetro o un dispositivo que nos puede en algún momento servir. Siempre tomar en cuenta interacción farmacológica, todos aquellos fármacos que producen tanto miosis como midriasis pupilar, siempre tomarlos en cuenta para evitar tomar malas mediciones y por lo tanto malas decisiones con el paciente. ¿Qué es lo que recomiendan la literatura? Pues no tomar como un valor absoluto este diámetro o esta reactividad pupilar. Siempre correlacionarlo con la clínica y descartando, como ya habíamos comentado, otras variables que pudieran disfrazar o modificar la medición. Dentro de la clínica, pues tomar en cuenta siempre la frecuencia cardíaca, presión arterial, asincronías con la ventilación mecánica, taquicardia, taquipnea, ¿no? Otro dispositivo del cual se cuenta o está descrito en la literatura es el índice de nocicepción de analgesia. Este se basa en un principio, el principio físico del cual se basa es el índice de asincronía respiratoria o de taquiarritmias respiratorias. Lo que se hace es colocar un par de electrodos, uno en la cúpula cardíaca y otro a nivel subclavio,
y frente a un estímulo doloroso, pues mediante algoritmos ya establecidos por el software, nos da un valor numérico que puede ir de 0 a 100. ¿En qué consiste esto? Bueno, se trata de medir qué tanta respuesta simpática tiene nuestro paciente o qué tanta respuesta o qué está predominando, la respuesta simpática o la respuesta parasimpática. Cuando tenemos un predominio de una respuesta parasimpática, pues nos haría pensar que nuestro paciente o está sobresedado o está sobreanalgesiado. Entonces, ese valor se va a disparar por arriba del 70%. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues teóricamente, descartando otras variables que lo pudieran modificar, bajar nuestra sedación. Si este dispositivo nos arroja un valor por debajo del 30%, entonces lo que está predominando es el tono simpático. Quiere decir que probablemente nuestro paciente se beneficie de un rescate de analgésicos. Siempre, y si quiero hacer mucho énfasis en esto, descartando otras variables que pudieran condicionar una falsa medición. Se han hecho diversos estudios comparando este índice con escalas convencionales ya aprobadas. Tenemos este que se comparó con escalas numéricas y pacientes bajo anestesia general balanceada al llegar a recuperación y a los 5 minutos. ¿Qué es lo que se encontró? Bueno, que probablemente sí existe una correlación entre este índice y lo que arrojaron los resultados con los pacientes. Pero ¿qué pasó aquí? Que lo único estadísticamente significativo fueron aquellos pacientes que arrojaron un valor de una escala numérica de 6 a 10, es decir, un dolor severo. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen un dolor moderado o leve? Pues ahí pierde la sensibilidad del aparato, ¿no? Otro estudio, estos pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, básicamente la misma metodología, solo que aquí se utilizó la escala visual. Se monitorizaron o se siguieron variables hemodinámicas, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial media, y bueno, se comparó el grupo control con el grupo de intervención, y la realidad es que haciendo la comparación de una escala ya aprobada, validada contra este índice, pues tampoco nos arroja algo extra, ¿no? Y bueno, otra manera de monitorizar la sedación, y específicamente hablando de sedación de nuestros pacientes, es la electroencefalografía. Esta se puede utilizar en sala de quirófano, en sala de recuperación y en salas de terapia intensiva, sobre todo salas de cuidados neurocríticos, ¿no? Esto ya se viene utilizando desde 1929, donde fue el primer registro, y se trata de registrar la actividad cortical, ¿no? Existen varias variantes de electroencefalografía, como vamos a ver. Existen ciertas indicaciones anestésicas en las cuales se recomiendan el empleo de este tipo de monitoreo, sobre todo cuando hablamos de cirugías de vasos del cuello en la porción intracraneal, cirugías funcionales, aneurismas, cirugías cardíacas y por supuesto unidad de terapia intensiva, ¿no? Existen varios sistemas, el más conocido, el sistema 10-20, que prácticamente abarca toda la corteza. Aquí en este tipo de monitoreo podemos identificar si hay un foco epileptógeno, si este se mantiene focal, si se generaliza, si no se generaliza y si tiene alguna repercusión clínica con el paciente. Electroencefalografía se ha descrito incluso como un factor pronóstico individual de mortalidad en los pacientes a los 30 días de estancia en la unidad de terapia intensiva. Tenemos que ser capaces de reconocer estos patrones de ondas. Tenemos patrones de onda alfa, beta, teta, delta. Lo normal o el sueño fisiológico, un paciente tranquilo, dormido, es que tenga este patrón de ritmo, patrón alfa. El patrón alfa va desde 8 hasta 13 Hz. El patrón beta va desde 14 Hz hasta 30 Hz. El patrón teta va desde 6 hasta 4 Hz. Y por debajo de 4, patrón delta.
ese paciente que normalmente estamos con coma inducido o que tratamos de someter a una actividad isoeléctrica. ¿Qué es lo que podemos encontrar en cuanto nosotros monitorizamos estos pacientes? ¿Qué mide la electroencefalografía? Mide dos cosas, una amplitud y frecuencia de las ondas, ¿sí? Podemos encontrar patrones de onda cuando el paciente está con los ojos abiertos, cuando el paciente está con los ojos cerrados. Cuando está en sueño fisiológico vamos a encontrar patrones de onda alfa con patrones de onda rápidos que son beta. ¿Sí? Cuando tenemos actividad paroxística, el paciente está agitado, pues lo más frecuente que encontramos son patrones de onda beta, es decir, amplitudes bajas con ritmos rápidos. Y pacientes bajo sedación consciente, podemos encontrar patrones fluctuantes, patrones alfa con patrones beta también. ¿Podemos encontrar patrones mixtos? Sí, y esto va a depender de qué queramos con el paciente. Otra variante de este tipo de monitoreos es el índice bispectral, el BIS. La desventaja del BIS es que, bueno, depende de otros factores externos como son temperatura, humedad, vida media del dispositivo. Y algo muy importante es que solo nos mide la actividad cortical de las células, de las neuronas piramidales del lóbulo frontal, ya sea izquierdo o derecho, dependiendo de dónde se coloque el dispositivo. Esto pues ha sido aprobado por la FDA para manejo transanestésico. Existen múltiples estudios los cuales avalan el uso de estos dispositivos, ya sea índice bispectral o SedLine, que actualmente nos da un patrón ya de colores para ser más familiar el empleo de estos dispositivos. Y bueno, incluso metaanálisis se han hecho, las cuales pues la mayoría de los protocolos que se han hecho coinciden, ¿no? Como un adecuado parámetro para identificar el adecuado despertar de un paciente, la profundidad anestésica con la cual tenemos en ese momento el paciente, y como un buen predictor de emersión farmacológica, ¿no? Y bueno, esto es parte del monitoreo no invasivo de tanto de sedación como de analgesia. Y bueno, a continuación, pues ya con toda esta información, pues sí nos genera esta pregunta, esta duda, de si podemos inferir si la respuesta nociceptiva provocará daño a corto o mediano plazo en el paciente en estado crítico. A continuación el doctor Carrillo pues nos va a hablar más de esto. Gracias. Este es un tema un poco complejo porque algo somnoliento, estamos hablando o viendo vías del dolor, ¿sí? En realidad, yo quiero que antes de empezar con el tratamiento, que la doctora Meyer nos va a comentar el tratamiento en este tipo de pacientes, puntualizar cosas que hemos visto hasta ahora. El primero, ¿sí? Es cierto que no podemos decir que el paciente tiene dolor si le damos un coma inducido por fármacos. A nosotros como anestesiólogos lo dormimos, lo damos este coma y pues ya no tiene esa experiencia desagradable. Ok, pero como vimos también sí va a tener una respuesta a nivel cortical, que como decía también Jesús, esta respuesta si esperamos a no modularla, nos va a llevar a dolor crónico, ¿sí? A una dificultad para poder realmente tratarlo posteriormente. Eso es lo primero. Lo segundo, como ya sabemos muchos de nosotros, sobre todo los que tienen que ver con el dolor, que son los anestesiólogos, vaya, dolor agudo, pero también los que tienen que ver con dolor crónico, que son los algólogos, en realidad la neuromodulación no solamente se hace a un solo nivel, se hacen muchos niveles, ¿sí? Pero hay factores de riesgo. Antes del mismo, la misma anestesia que vayamos a dar, antes que cualquiera de estas diferencias que luego queremos encontrar acerca de qué es mejor, si un bloqueo subaranoideo o si un bloqueo mixto, si le vamos a dar un bloqueo peridural o regional o TIVA o anestesia general balanceada o solo halogenados, luego queremos ver cómo le iría mejor al paciente, cuando realmente hay factores de riesgo que si nosotros los evitamos, el paciente le va a ir mucho mejor. Hay algunos que no son modificables. Sabemos que a las mujeres tienen una respuesta nociceptiva más rápida y mayor que el hombre.
Diferente es que lo expresen de manera distinta, ¿no? Las mujeres son menos chillonas que nosotros, pero eso no significa que cuando usamos algómetros, ya sea electrónicos o mecánicos, se demuestre que el umbral del dolor de la mujer es más bajo. ¿Por qué? Por el factor hormonal que llega a tener. Entonces, que sea mujer es un factor no modificable para que tenga dolor. Ahí no podemos hacer nada. La edad tampoco. Extremos de la vida pueden llevar a dolor. Entonces, tampoco podemos hacer nada en cuanto a ello. Pero hay cosas que sí. Lo platicábamos hace un rato. El dolor preoperatorio, que por eso somos médicos perioperatorios también. Además, la catastrofización, si el paciente diga, no es que me voy a morir, bueno, se puede hacer algo para evitar ello, porque recuerden que aquí no solamente es un estímulo nociceptivo, sino es la experiencia en total. Además de la ansiedad, un paciente ansioso también se ha demostrado que puede tener dolor. Pero hay algo muy interesante. Cuando hablamos acerca de la anestesia, cuál es mejor para evitar el dolor, luego no llega a una diferencia entre anestesia general. La regional sí, porque al final con la regional no siente la extremidad, no siente la región en donde se hizo la cirugía. Sí, eso es diferente, pero no porque comencemos con esa anestesia. Se ha demostrado que si empezamos con una general sin bloqueo, por ejemplo, para cirugía torácica, y le ponemos un catéter 20 minutos antes de que el paciente salga y lo bloqueamos, es lo mismo que comenzar con ese tipo de cirugía. O sea, con ese tipo de anestesia. Es lo mismo, darle esta anestesia desde el principio de la cirugía, que tarde 12 horas, a darla 1 hora antes de que salga el paciente. Bueno, al final cuando despierta el paciente no tiene dolor, ¿sí? Lo mismo que colocar anestésicos locales, es lo mismo colocarlo antes de la cirugía, durante la cirugía o inmediatamente antes de despertar al paciente, mientras sea antes de que despierte. Eso significa que en realidad lo que pasa durante la cirugía no interviene tanto, exceptuando el tiempo. Por eso lo que comentaba Jesús es muy interesante. Si pasa un tiempo y no modulamos, ahí sí puede haber una respuesta compleja. Y ahora les voy a mostrar los que pues me conocen y hemos platicado. Saben que últimamente pues he estado más apartado de la anestesiología clínica para ver lo que es la inmunogenética. Aquí, este cuadro pues obviamente está por publicarse. Es un cuadro que terminé hace poco tiempo, en donde creo que es mucho más sencillo entender qué es lo que sucede con el dolor cuando hablamos de canales, porque en realidad las dianas terapéuticas para el dolor deberían ser, independientemente si es un paciente con estado crítico o no, deben ser para evitar dolor agudo, dolor crónico, y también que el paciente no tenga hiperalgesia, que no, los compañeros algólogos saben que ese es un gran problema. Usamos mucho opioide, sobre todo de los opioides que son demasiado sensibles a un receptor, y la hacemos hiperalgésico. El paciente se convierte hiperalgésico, y controlar la hiperalgesia es complicadísimo. Pero si se dan cuenta aquí, luego cuando hablamos de canales individuales o receptores individuales para el dolor, no es tan sencillo. Esta primera diapositiva, que es el primer cuadro, si ustedes pueden leer hasta, está algo pequeño, pero si lo podrían leer, se van a dar cuenta que aquí no hay ningún AINE. Y nuestra base para el tratamiento, no de nosotros, por supuesto, pero la base del tratamiento para muchos médicos es el AINE. Y si se dan cuenta, tampoco hay opioide. Eso significa que aunque demos opioide a un paciente y demos AINE a un paciente, no necesariamente nos vamos a ir al receptor que nos va a provocar dolor. ¿Y qué es lo que tiene que ver más que otra cosa en cuanto a que se estimulen estos receptores? El tiempo, ¿sí? Si queremos evitar que los canales de sodio nos provocan esta hiperalgesia tan molesta y el tiempo de expresión es inmediato, pues bueno, gabapentina, pregabalina antes de la cirugía, independientemente de todo, o anestésicos locales también. ¿Por qué? Porque de manera inmediata al incidir va a tener injerencia sobre estos canales. Y acá pongo varios. Pero lo más triste de todo es que si nos vamos a otros tipos de canales acoplados a proteína G, mediadores neurotróficos, moléculas microbianas y todo ello, hay algunos que no tienen evidencia. Hagamos lo que hagamos, el paciente puede tener esta sensación de dolor por la estimulación de los canales. ¿Y en cuánto tiempo se producen? Aquí sí, en días. Entonces, si el paciente lo tenemos en un coma inducido por fármacos, ya sea de manera, en un tiempo corto, 1 hora, 2 horas, muy probablemente este tipo de factores no se vayan a expresar, pero ojo con los pacientes críticos. Esos pacientes que a todos nos toca, que están en la terapia intensiva, en coma inducido por fármacos, medio anestesiados, porque está como una media anestesia, con una buena analgesia o medio analgesiados y con sedación, pues ya tiene estos receptores y como decía Jesús, ya va a ser más complejo poder modular esta respuesta, ¿sí?
Hay otros, nuevamente, enzimas que no hay evidencia tampoco de qué es lo que podamos hacer. Y hasta aquí encontramos a la COX, que es el único que tiene que ver con los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ven cuántos canales existe? Y la base del tratamiento solamente se encuentra en este tipo de receptores, ¿sí? Los opioides, pues, obviamente el OPRM como mecanismo genético, pues no tiene que ver, ¿sí? Con opioides no hay evidencia. Acuérdense que el COMT y el OPRM tiene que ver con genética más que el receptor de MOR, de COR, de DOR, ¿sí? Y pues, si habíamos visto en la diapositiva anterior, que si hablamos de receptores opioides, pues sí podemos encontrar que el opioide ahí puede tener injerencia. Se los quería mostrar porque al final el dolor no es tan sencillo de poder modular, ¿sí? Independientemente del tipo de paciente, pero en el paciente crítico es mucho más difícil, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí nos podemos ir al tratamiento. ¿Qué es lo que podemos hacer con este tipo de pacientes? Y para ello dejo otra vez el micrófono a la doctora Meyer. Y bueno, ya para terminar, la elección del agente sedante. La mayoría de las publicaciones nos dicen que utilicemos fármacos de corta acción, que no tengan metabolitos activos, que no tengan efectos adversos o los mínimos efectos adversos, pero también hay que valorar costos, la familiaridad que tengamos con los fármacos y la disposición que tengamos en cada una de nuestras unidades, ¿no? Y bueno, en estas publicaciones nos recomiendan iniciar o valorar la terapia intermitente con interrupciones diarias, es decir, interrumpir la sedación diariamente por la mañana y reiniciar la sedación, pero a mitad de la dosis que nosotros habíamos iniciado. Con esto, lo que vamos a disminuir, como ya les comentaba antes, los días de ventilación mecánica, los días de estancia intrahospitalaria y también la mortalidad, tomando en cuenta y el objetivo principal es que primero la adecuada analgesia y después la sedación. Este otro protocolo nos habla de no dar sedación y priorizar la analgesia, es decir, tener buena analgesia y limitar o llevar una sedación muy ligera, manteniendo de acuerdo a las escalas un RAS de 0 o de -2. Y bueno, sobre todo, el protocolo de no sedación es el que más ha demostrado días sin ventilación mecánica, pero no tiene cambios los días en la estancia de cuidados críticos. Pues son los fármacos que mayormente utilizamos. En la parte de arriba tenemos el midazolam, que es de las benzodiazepinas más utilizadas, y esto por su efecto de corta acción. Ya sabemos que actúa a través del GABA, pero en este caso, con el midazolam, sí tenemos metabolitos activos, ¿no? Como el 1-hidroximidazolam, que sí, en pacientes con falla renal o con algún grado de lesión renal, sí vamos a tener problemas en su eliminación y sí vamos a tener todavía problemas en despertarlos y lograr extubar a los pacientes. Otra de las cosas también es que los primeros días en cuidados críticos los pacientes tienden a hacer o empieza a haber problemas en el aclaramiento hepático, y esto por disminución del citocromo P450, que es la vía principal del midazolam. Entonces, con este fármaco, aunque es muy recomendado, sí vamos a tener algunos problemas. Otros de los utilizados también es el propofol, que también actúa a través del GABA, sobre todo el tipo A. Y bueno, aquí sí hay que tener cuidado porque la sobredosis o una dosis mayor a 4 gramos sí nos puede traer problemas con el síndrome de infusión por propofol, por lo que hay que tener cuidado o estar midiendo triglicéridos o la función renal en estos pacientes, y sobre todo los pacientes que tienen nutrición parenteral, que después también sí nos dan problemas de este tipo. Otro de los fármacos que existen múltiples publicaciones que incluso se están utilizando cada día más de forma continua es la dexmedetomidina. En la medida de lo posible y en pacientes en los que podamos tener una sedación ligera, es un fármaco muy útil, y sobre todo porque se ha demostrado que no guarda mucha relación
o con la incidencia de delirium, sobre todo en pacientes de cuidados críticos. Ya sabemos los efectos secundarios, puede causar hipotensión, bradicardia, y ojo, este también puede causar taquifilaxia. Y esto sobre todo cuando lo utilizamos mayor a 24 o 48 horas podemos tener este efecto, y con una dosis máxima de 1.5 microgramos kilogramo hora. Si nosotros utilizamos esta dosis menor, pues podemos disminuir este efecto. Dentro de los opioides, los que más estamos familiarizados es con el fentanilo, ¿no? Es el con el que contamos en la mayor parte de nuestras unidades, más que el remifentanilo, que es el que más indican o el que refieren como el de elección para una adecuada analgesia, y esto sobre todo por su efecto, ¿no?, de corta duración. Cuando suspendemos la sedación en 5 minutos aproximadamente ya no tenemos efectos del remi. Sin embargo, no en todas las unidades contamos con estos medicamentos. Y otro también de los que también se pueden utilizar es el sufentanilo, que es un opioide el más potente de todos por sus efectos a través de los receptores Mu, y que de los que menos producen depresión respiratoria. En esta gráfica nos muestra cómo o lo que idealmente debe hacerse en nuestras unidades. Primero es siempre medir el dolor, ya sea por las escalas que nosotros pues estemos más familiarizados o con las escalas descritas, viéndolas también pues el tipo de paciente, y después posteriormente utilizar un fármaco que nos ayude sobre todo a la analgesia, que puede ser morfina. Hay que tener cuidado que también tenemos metabolitos activos, sobre todo el morfina 6-glucurónido, que es el más potente y el más tóxico, el que se ha descrito, que incluso también en lesión renal no es tan indicado. El remifentanil, que este es el que más se ha demostrado que condiciona hiperalgesia. Y bueno, hacer también nuestras interrupciones diarias o nuestro protocolo de no dar sedación y una buena analgesia. Y bueno, ya después consistirá pues en cada quien elegir el fármaco que mejor le convenga a nuestros pacientes y el que tengamos disponible. Existe la tolerancia a los opioides, que sí se ha demostrado que puede condicionar hiperalgesia, y esto puede ser un poco más difícil de tratarlo. Incluso la tolerancia, la dependencia física, los síntomas de abstinencia al destete y el dolor crónico de hiperalgesia. En esta gráfica tenemos que en el panel A es una sedación corta como la que tenemos en quirófano, donde no vemos problemas de hiperalgesia, y esto por el tiempo de duración de los opioides. Pero en el panel B aquí es el tratamiento prolongado con opioides, donde sí tenemos que ir incrementando la dosis, que sí nos pueden hacer tolerancia a los fármacos, y incluso recordarlo en cuanto al periodo de administración. Entonces, cuanto más tiempo duremos o con la administración de los opioides, tenemos que incrementar mucho más la dosis y acortar nuestros periodos de dosificación, porque sí hay un incremento de hiperalgesia. A diferencia de la taquifilaxia, que es en forma aguda, la tolerancia ocurre en un periodo más prolongado. Y bueno, en esta gráfica se muestran algunas de las estrategias que nosotros podemos utilizar para disminuir este fenómeno y tener un mejor control del dolor. En la gráfica de arriba tenemos que podemos utilizar cualquiera de nuestros fármacos, e incluso echar de la mano con otras estrategias, como si es un paciente con cirugía abdominal, podemos utilizar, como ya se les comentaba antes, bloqueo neuraxial o anestesia local o anestesia regional para disminuir el consumo de opioides, o incluso podemos utilizar otros fármacos como la dexmedetomidina, la ketamina, la gabapentina, la pregabalina,
para disminuir este efecto, o el ketorolaco, paracetamol, algunos otros analgésicos. Y bueno, aquí tenemos que la buprenorfina es una de las grandes ventajas porque va a atenuar este proceso de hiperalgesia. Podemos utilizar la lidocaína, sulfato de magnesio, antidepresivos tricíclicos e incluso los inhibidores de la aminoxidasa, los MAO. También se han descrito que se pueden utilizar como coadyuvantes a nuestra terapia analgésica. Este es un estudio longitudinal prospectivo donde en varios hospitales se evaluó la sedación profunda. Ellos tomaron en cuenta un RASS de -3 como una sedación profunda, y donde se estuvo monitorizando los días de ventilación mecánica y se estuvo midiendo cada 24 horas, y en todos los pacientes se administró midazolam y propofol. Aquí no había diferencia entre la mortalidad y los días de estancia con estos dos. La puse para que veamos de que no depende tanto de la edad, del género, de los fármacos que utilicemos, pero sí un RASS de -3 a -5, sí se ha visto que incluso prolongamos mucho más el periodo de extubación, e incluso aumenta la mortalidad a los 180 días, más que cualquier otra cosa. Tener una sedación demasiado profunda, podemos tener complicaciones, y esta es una P con una valor de P bastante significativa. Y bueno, la sedación, ya como les había comentado, sí se relaciona a una extubación tardía y a un incremento de la mortalidad. Y estas son unas múltiples publicaciones donde están a favor de la dexmedetomidina, que es como parte de nuestro apoyo también a la analgesia, donde están todos a favor y por las características que todos ya conocemos, ¿no? Uno de los pilares de la dexmedetomidina, uno de los que más tenemos a favor de este fármaco, es de que no deprime la respiración, tiene menos riesgo de delirio, menos días de ventilación mecánica, menor estancia en UCI, disminuye el uso de opioides, ya sabemos los efectos secundarios, y que provoca una tolerancia con una dosis mayor a 1.5 microgramos kilogramo por hora. Si disminuimos esta dosis, pues tenemos menos riesgo de generar tolerancia. Y bueno, como ya les había comentado, paradójicamente a lo que habíamos estado hablando de llevar siempre o tener como objetivo una sedación ligera, en esta publicación se vio que el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, sí está más relacionado con los pacientes que tienen una sedación ligera. Y esto es por los recuerdos. Sabemos que cuidados críticos es una parte aislada, donde sí tenemos que tener vigilado todo esto, voces, luces. Todo esto favorece que el paciente, y esto se ha estudiado hasta 1 año, pueda tener incremento en las pesadillas, delirium, incluso siguen percibiendo los tubos de aspiración y todo lo que tenemos en la UCI, ¿no? Pero pues siempre mantener a nuestro paciente vigilado y lo más despierto posible en la medida que podamos. Y bueno, para terminar, ¿tienen alguna pregunta? Gracias. Bueno, para concluir ya ahora en esta parte de la terapéutica, ¿sí? de lo que pues vimos y que nos comentó la doctora Marlet, pues en realidad hay algunos puntos claves que no hay que olvidar. Primero, el paciente crítico generalmente va a tener condiciones que hacen desfavorable el utilizar cualquier medicamento. AINE, por ejemplo, no se debe usar. Si un paciente ya saben que es críticamente enfermo, no utilicen AINE durante la cirugía. ¿Por qué? Porque sabemos que hay AINEs como el ketorolaco que nos pueden provocar con una sola dosis hasta el 42% de disminución en la depuración de creatinina. Entonces, AINE, no. ¿Cuál? Ninguno. Porque Robert dicen, es que el AINE es ketorolaco, pero el parecoxib no, es AINE también, ¿sí? Lo único es que uno es selectivo y otro no es selectivo. Glucocorticoides, puede ser,
se va hacia la fosfolipasa 2. Puede ser, no se va directamente a al sistema COX y eso, pero también puede provocar daño en otros órganos, también en el riñón, también en suprarrenales. Entonces, si se puede, tampoco glucocorticoides. Y sobre todo pensando en que la glucosa pues no siempre es fácil de poder controlar, ¿no? A veces vemos que hasta va arriba, para abajo y le ponemos una dexametasona y a las 3, 4 horas ya tiene hiperglicemia. Entonces otra vez insulina, y acuérdense que la insulina desde que se coloca aumenta la mortalidad, sea como sea, ¿no? Obviamente es peor no tenerlo en buenos rangos, ¿no? Que lo que nos dice Night Sugar es que lo tengamos entre 120 y 180, pero si ya le colocamos insulina, aumentamos la mortalidad. Otra cosa, hay medicamentos como paracetamol, que el paracetamol lo podemos utilizar, sí, se puede utilizar bastante bien, solamente hay que tener cuidado con la insuficiencia hepática que puede haber, sí, si es Child B, pues nada más disminuir el 50% y revisar cada día o cada 3 días, primero las primeras 24 horas y luego cada 3 días de cómo está el hígado, ¿sí? Y ver si no está provocando alguna insuficiencia. Si es Child C, ni lo tocamos, ¿no? Porque un paciente que tenga problemas con paracetamol se muere, a menos de que entre a un trasplante hepático. Sabemos que no hay manera de evitar que el paciente muera si llega a tener un problema hepático, una insuficiencia hepática relacionada al paracetamol. Opioides, ¿sí? Opioides, el mejor que nosotros tenemos a la mano para paciente crítico, ahí junto a nosotros, esperemos que todos, pero junto a nosotros si podemos utilizar fentanilo. El fentanilo es el primer opioide que podemos usar y que les va muy bien. O su fentanilo si el paciente es oncológico y aparte es crítico, que pues, aunque uno podría decir qué mala suerte sería, pasa, ¿no? Paciente crítico que es oncológico, bueno, pues ni modo, ese paciente si tenemos su fenta mejor porque sabemos que ese es el que menos se ha determinado que tenga esta migración, ¿no? De lo que son el cáncer y que pueda dar afuera otro tipo de problemas, ¿sí? Pero ese podría ser. En dado caso, si que necesitamos utilizar morfina en este tipo de pacientes, híjole, yo no le recomendaría la morfina porque insuficiencia renal se acumula. Y además, sabemos que hay dos metabolitos importantes, el M3 y el M4, el M3 y el M6, y el M3 luego se va al sistema nervioso central y da delirium, ¿sí? Al paciente. Entonces, si además de tener todas estas características, le ponemos morfina, le podemos aumentar el delirio y entonces va a estar ahí agarrándose de las paredes cuando empiece a despertar el paciente en la terapia intensiva. Entonces, tampoco, ¿sí? Si podemos fentanilo, ¿ok? Es el indicado para insuficiencia renal que casi todos tienen y también insuficiencia hepática. En el otro caso, en caso de los pacientes que entren para sedación, como bien comentaba Marlet, la dexmedetomidina se ha visto que tiene muchas ventajas, como nos mostraron aquí. Ojo nada más con una cuestión, la dexmedetomidina te puede dar taquifilaxia, ¿sí? Si usamos dosis muy altas de dexme, estamos hablando de 1.7 microgramos por kilogramo hora, nos puede dar taquifilaxia, que como bien vimos aquí hace un ratito es diferente a la tolerancia, a la dependencia, o por favor que nunca en la vida llegaran a alguien decirle que un paciente que tiene opioide en el terapia intensiva o un paciente crítico va a tener adicción. No pueden tener adicción, ¿sí? Como este fenómeno que tiene que ver con la necesidad aberrante de conseguir un medicamento pues para fines fuera de lo que el medicamento hace, en este caso el opioide que modula el dolor o modula la respuesta nociceptiva, pues eso no puede tener un paciente intubado con sonda por donde orina, por sonda donde defeca, pues una sonda pues probablemente en tórax, una sonda pues, abierta del abdomen, no lo puede tener. Ellos lo que pueden tener es tolerancia. Y eso sí, los opioides pueden dar tolerancia, que es diferente a la taquifilaxia. Acuérdense que la taquifilaxia es rápido, como la dobutamina. El doctor no deja de mentir, los cardioanestesiólogos no dejan de mentir. La dobutamina 3, 4, 5 días probablemente ya haga mucho menos efecto que las primeras horas. La dexme puede hacer lo mismo. Y eso es por el receptor en sí. El receptor que nosotros estamos hablando que es un alfa-2 agonista. Pero los opioides no, el opioide el problema es que se hacen más receptores. Lo único que hay que hacer es aumentar la dosis del opioide y luego ya vemos si lo que hacemos es rotar el opioide a otro que podría ser, no sé, buprenorfina, por ejemplo, que tiene otras características, o utilizamos otros medicamentos como lidocaína, la misma dexme, ketamina, sulfato de magnesio, que haga que disminuyamos poco a poco la dosis y el paciente no tenga una respuesta nociceptiva, simpática, nociceptiva, a este daño tisular. Era todo en cuanto a lo que quería comentar con Marlet. Bueno, muchas gracias y no sé si ahora sí tienen alguna pregunta ya sea en el foro afuera, en internet.
¿No hay preguntas? Bueno, pues mientras tanto, ¿aquí vamos a estar? Sí, claro. La ketamina, bueno, la ketamina en general es un medicamento que sí nos puede dar bastantes, digamos que beneficios, sobre todo pensando en un paciente que lo que queremos es que no tenga una hiperalgesia, ya sea un opioide de tipo remifentanilo, o que el paciente ya tenga un problema de tipo neuropático que nos pueda provocar también una hiperalgesia. La ketamina sirve sobre todo como un antihiperalgésico más que otra cosa, ¿sí? Se sabe que para que funcione bien, como vimos los canales hace un momento, para que funcione bien, pues como tiene que ver con el canal de Kainato, AMPA y sobre todo con NMDA, estos canales muchas veces se activan desde el principio o a veces en los pacientes que tienen una neuropatía ya están activados. Entonces, lo que hay que hacer es comenzar ketamina antes de la cirugía, mantenerlo durante la cirugía y si es posible 3 a 5 días después con el objetivo de modular la respuesta neuropática o disminuir la probabilidad de hiperalgesia. Básicamente para eso sirve. En los pacientes críticos tenemos la ventaja de que si es un paciente crítico por un choque hipovolémico, por ejemplo, con esa definición, paciente crítico no necesariamente tiene que entrar de la terapia intensiva. Tiene hipovolemia y todavía tiene algo de noradrenalina, epinefrina dentro de su cuerpo. Bueno, pues la ketamina puede tomar esas reservas adrenérgicas que tiene el paciente y mantener una buena respuesta a los medicamentos que le podemos dar para la inducción. Entonces, nos sirve para evitar hipotensión y para evitar también efectos, sobre todo hipotensión, porque bradicardia y taquicardia no tanto. Y tiene la ventaja también que evita broncoconstricción. Entonces, algo que puede pasar en este tipo de pacientes es que tengan regurgitación, ¿sí? Sobre todo, pensemos, bueno, es algo común en trauma, pero muchos de los pacientes que entran en trauma, que tienen problemas en un traumatismo, en esta confrontación cinética de dos cuerpos, pues algunas veces ya estaban tomados o no sé, y entonces pueden tener regurgitación y eso puede dar una broncoconstricción desde el principio, desde que nosotros induzcamos al paciente. La ketamina evita estos síntomas también. Eso entre varias cuestiones, ¿no? Entonces, no hay que satanizarla, hay dosis para usarlo, ¿sí? Las dosis que utilizamos generalmente es entre 10, 25 microgramos kilogramo minuto, que es bien poquito para lograr esta modulación, ¿sí? Y bueno, si tenemos todavía reservas adrenérgicas, nos podría servir. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, yo nada más una cuestión que tampoco tiene tanto que ver con dolor y con sedación, pero por favor, a los pacientes que entren de terapia intensiva y que todavía no estén controlados, o de urgencias y que no estén controlados, el medicamento inductor que no se debería dar es el tiopental. Acuérdense que el tiopental mató a más soldados en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que estaban heridos, que muchas de las balas enemigas, ¿no? Porque eso es por lo que no aguantaban la anestesia, porque el tiopental te tira todas las resistencias y muchas veces te puede llevar a que el paciente fallezca. No estoy diciendo que no sea un medicamento de elección en algunos casos, como por ejemplo un paciente neurocrítico que ya esté compensado, que lo tengamos con aminas, o que entre en neuro y que no sea crítico, bueno, pues sabemos que tiene ventajas el tiopental. También un paciente que necesitamos mantener un coma profundo, pues el tiopental nos va a ayudar, ya sea, sabemos que benzodiazepinas, y si nos vamos a propofol, y si no, pues barbitúrico con tiopental, pero no en paciente crítico, no compensado, porque te tira completamente resistencias, y ahí sí nos puede llevar a un problema mucho más grave, y pues nosotros somos los que generalmente utilizamos estos medicamentos, ¿no? Ahora sí, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿O pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Agradecemos al doctor Orlando Carrillo, parte de su equipo de trabajo, y esperemos que nos consideren en la próxima sesión, que será en el mes de marzo. Se hablará del el simpático y parasimpático en el manejo anestésico. Sí. Pues sí, la ketamina
La dosis que nosotros utilizamos para dolor, para evitar esta neuromodulación, lo utilizamos entre 10 y 25 microgramos kilogramo minuto. Es la dosis que se ha visto que si lo mantenemos con esa perfusión, es una dosis adecuada para el mantenimiento. No tenemos más preguntas, entonces no nos queda otra más que agradecerle a Orlando la participación de nuestros compañeros ponentes el día de hoy, talentos jóvenes, como les decíamos, que es parte de la preocupación del colegio y de cada una de las asociaciones médicas en todas las especialidades. Afortunadamente, anestesiología ha estado abriendo la puerta tanto al talento en anestesiología como en la medicina perioperatoria, de medicina intensiva y de urgencias. Entonces los esperamos el 4 de marzo a las 19 horas para nuestra siguiente sesión. Participará la doctora Marusa Naranjo con la importancia del simpático y parasimpático en el manejo anestésico. Aquí los esperamos.